Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Bueno, la idea en esta sección es hablar un poco de algunos dichos de Yeshua y vamos a tratar específicamente tres dichos o enseñanzas. La primera es cuando él habló de los términos abrogar y cumplir. Aunque ya lo hemos visto anteriormente, pero yo quiero que quede grabado en esta sesión para que otras personas puedan revisar. Entonces, abrogar y cumplir. Una. La otra es atar y desatar. Y la tercera tiene que ver con las palabras de él cuando dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, que ha sido un poco mal entendido. Bien, entonces, eh, vamos con el primero, abrogar y cumplir. Esto lo encontramos, ya les digo, en Matitiahu 5. Vamos a ver. Matitiahu 5:17. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien. Muchos toman este versículo a la ligera y hacen literal el mensaje. Entonces, esto es un error gigantesco, porque así no se interpreta la escritura. Vamos a mirar. ¿Qué significa eso? Bien. Resulta que cuando yo había puesto el ejemplo de cuando un discípulo iba donde su maestro a preguntar por un asunto que él no entendía bien, y cuando llegaba allí, el maestro estaba con un colega, otro maestro. El discípulo hacía la pregunta, maestro, ¿qué significa tal cosa? ¿O a qué se refiere esto? Que, en fin, cualquiera de esas cosas. Si después de que el maestro daba su explicación y el otro sabio, el otro maestro, estaba allí y consideraba que la explicación había sido incorrecta, le decía a su colega, has abrogado la Torá. Y si consideraba que su interpretación, su explicación era correcta, decía, has cumplido la Torá. Y ahí viene ese término. Porque muchos cuando leen este texto dicen, es que Yeshua cumplió toda la Torá. ¿En serio? ¿Cómo cumplió la misbah de que los sacerdotes se deben lavar las manos antes de oficiar en el santuario? Si él no fue sacerdote, ¿cómo cumplía eso? ¿Cómo cumplía él mientras estaba soltero, si no se casó, los temas, las misbos relacionadas con el matrimonio, el divorcio y todo eso? ¿Cómo? ¿De verdad cumplió toda la Torá? No, eso no es así. Entonces, ¿qué significa abrogar y cumplir de acuerdo con este contexto, que es el que normalmente estudiamos? Abrogar significa dar una mala interpretación de la Torá y cumplir significa dar una buena interpretación de la Torá. Eso lo refleja el Código Real, donde dice, ni se os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Entonces, queridos, lo que nosotros tratamos de hacer, no solamente este siervo, sino espero que todos ustedes,
es que cuando nosotros estemos estudiando la Torá, la cumplamos, o sea, la interpretemos correctamente. ¿Van conmigo? ¿Alguna pregunta? Está todo muy claro por lo que veo. Bueno, bendito sea el Eterno. Bien, ese es uno de los temas, corto y sustancioso. O sea, abrogar y cumplir tiene que ver con interpretar incorrecta o correctamente la Torah. Bien, ahora viene el tema de atar y desatar. Ojo con esto. En Matillahu 16:19 y 18:18, a ver, 16:19, aquí está, dice, vamos a leer el contexto. Me dice Marcelita que se escucha entrecortado. ¿Están escuchando bien? ¿Cómo se escucha? Bien, pero hay un micrófono abierto, Mauricio. Ah, ok, voy a silenciarlos. Listo. ¿Se escucha mejor? Mucho mejor, Mauricio. Bien, vale. Ok. Entonces, dice así. Y Yeshua le respondió diciendo, cuando Kefa hizo la confesión de que él es el Mesías. Bueno, lo voy a leer desde el 15. Y les dijo Yeshua, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Kefa dijo, tú eres Mashiach, el hijo del Elohim que vive para siempre. Y Yeshua le respondió, atención, cuán bendecido eres Simón ben Dioná, porque lo que acabas de decir no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Eben, y sobre esta Ebne, o sea, piedra, edificaré mi comunidad y las puertas del Sheol no prevalecerán contra él. Atención, este es el texto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y cualquiera cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. ¿Están viendo la diferencia? No es que lo que yo ate allá se ata y lo que yo desate allá. O sea, yo tendría poder sobre los cielos. Qué bonito. Y en el capítulo 18, versículo 18, está la explicación, como está en el Código Real, dice, de cierto os digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra, deberá ser prohibido primeramente en el cielo, y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo me tengo que someter a lo que sucede en las esferas celestiales, que es de donde provino la Torá. No es que yo haga y deshaga con las interpretaciones de la Torá, no. Como se podrán dar cuenta, atar y desatar, en primer lugar, nada tiene que ver con guerra espiritual. Yo te ato en el nombre de Jesús. Eso no es. Y eso lo he visto en miles de iglesias cristianas. Yo te ato. Y desatar significa, o sea, atar significa prohibir y desatar significa permitir. ¿Qué tiene que ver eso con guerra espiritual? Nada. Ahora, en el segundo texto dice, a ver, no, yo creo que en el primero, 16. Caramba. Bueno, enseguida de ese versículo 18 viene el 19, el capítulo 18 de Matitiahu, dice, de nuevo os digo, si dos, aquí voy a leer lo que está en el Código Real, si dos jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier, bueno, aquí dice alajá, pero no estoy, necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitida por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se ha utilizado para decir, donde están 2 y 3 congregados de mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ah, ¿se da cuenta que Él es Dios? No, no, no. Lo que podemos decir, si estamos actuando en el nombre de Yeshua, acuérdense del video que este servidor hizo hace muchos años, hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua. Si estamos actuando en el nombre de Yeshua, evidentemente su espíritu está con nosotros, su esencia. Su espíritu de santidad también está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos legislar, ponernos de acuerdo, y si permitimos o prohibimos, sin duda el cielo estará de acuerdo con nosotros. No porque nosotros lo impongamos, sino porque nosotros nos guiamos por los dictámenes de la Torá. ¿Está claro? Entonces, atar y desatar no tiene nada, óiganme bien, nada que ver con guerra espiritual, sino con prohibir o permitir. Ahora bien, solo esta cuña adicional para el tema de la guerra espiritual. Ustedes se acuerdan que creo que fue Kefa o Jacob, uno de ellos dos, no me acuerdo, disculpas. Dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la guerra espiritual. Resistid al Yetzer Hará. Estoy parafraseando. Y él no los va a molestar. ¿Y cómo se resiste el Yetzer Hará? Con una cosa que se llama santidad. Simple. Esa es la guerra espiritual. ¿No se acuerdan que había demonios que veían a Yeshua llegar y salían despavoridos? O por favor, mándenos a esos cerdos, no sé qué. ¿Por qué? Porque Yeshua era un santo perfecto, no había pecado. ¿Cómo no iban a huir de él si lo veían y se aterrorizaban? ¿Ya están viendo? Entonces, atar y desatar no tiene nada que ver con guerra espiritual. La guerra espiritual es otra cosa. Ok, gracias, Nahum. Es en Santiago, en Jacob. Perfecto. Bien. Finalmente, vamos a un tema que me gusta mucho, que es las palabras del maestro donde dice, pero yo os digo. Vamos a ver de qué se trata esto. Muchos han dicho que cuando Yeshua dice, pero yo os digo, es porque él va a modificar algo, de pronto de la Torá. ¿En serio? Vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, la primera vez que aparece esto, lo vemos en el capítulo 5, versículo 22, donde dice esto. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás, por lo que ha sido explicado que cualquier persona que cometa asesinato automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. Atención. Pero yo os digo que esto significa algo más profundo aún, que cualquiera que se llena de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia. Y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole, eres un imbécil que no sirve para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga a su hermano estúpido o desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Tremenda cosa, porque Yeshua lo que está haciendo con ese, pero yo os digo, no es cambiando el mandamiento. Lo que está haciendo es darle mayor profundidad a lo que está en la Torá, sin cambiar nada. Entonces, cuando él dice, pues sí, no asesinarás, sí, claro. Y entonces él está diciendo, es que no se trata solamente de, en este momento, digamos, de dispararle a una persona y matarla, no. Se trata de algo mucho más profundo y más grave incluso. Porque yo a una persona la puedo matar con una pistola. Pero si en vida yo a esa persona le asesino el alma, avergonzándola y haciendo de esa persona una desgracia por el resto de su vida, estoy cometiendo un pecado infinitamente mayor. Ya estamos viendo a qué se refiere Yeshua. O sea, no solamente está hablando del mandamiento literalmente como aparece en la Torá, sino que además él explica qué otras connotaciones tiene ese mandamiento. ¿Van conmigo?
Muy bien. Vamos a ver otro caso de pero yo os digo. Uy, este sí es interesante. 5:28. O el 27 es el contexto. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que debéis entender esto en un nivel más profundo aún. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio contra ella en su corazón. Tremenda cosa. Tremenda cosa. O sea, no solamente se trata de cometer físicamente la infidelidad sexual, sino además que yo miro a una mujer y ya mejor dicho me imaginé toda la película. Es gravísimo. Por esto tenemos que pedir perdón si nosotros como hombres hemos cometido eso. Obvio, esto también va para las mujeres, ¿no? Más ahora en estos tiempos donde la famosa igualdad hace que la gente cometa unos excesos que son terriblemente viciosos y problemáticos. El mismo capítulo 5, versículo 32, pero entonces vamos al 31, que es el contexto. Oísteis que fue dicho a nuestros padres, cualquiera que decide romper el vínculo matrimonial con su esposa, porque encontró en ella algo indecente, está obligado a darle un documento de divorcio. Mas os digo, pero yo os digo, que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo el que eche de la casa a su esposa causará que ella cometa adulterio y por tanto él será responsable de ese pecado. Y el que se case con una mujer echada de casa de su marido en esas condiciones establece una relación adúltera con ella. ¿Ya estamos viendo? Yeshua no solo no se está apartando de la mitzvah, sino que además está explicando, hombre, entendamos que esto no es tan trivial. O sea, es fácil entender, pero el tema es que no nos debemos remitir solamente a lo que aparece explícitamente escrito, sino que eso implica otras cosas. Entonces, Yeshua está aplicando algo así como un remes, que es el método de interpretación que significa sugerencia, en el cual no solamente lo que está escrito vale, sino lo que no está escrito, pero dice implícitamente el texto. ¿Me hago entender? Bien. ¿Está claro esta aclaración que hace Yeshua? Bien. Mateo 5:34, sigue ese mismo capítulo 5 que es buenísimo. Y el contexto del versículo 33. También oísteis que fue dicho a nuestros padres, no faltarás a los juramentos que hayas hecho, sino cumplirás al Eterno lo que hayas jurado. Pero yo os digo que la intención de este mandamiento es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque está allí el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el pedestal donde descansan sus pies, ni siquiera estando en Jerusalén jurarás por ella, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco harás juramento tomando como garantía de tus palabras tu propia cabeza, porque no tienes el poder de cambiar un cabello blanco en uno negro permanentemente. Por tanto, asegúrate que cuando digas sí, sea sí, cuando digas no, sea no, porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá que esto, del maligno procede. ¡Qué profundidad tan grande! O sea, no es solamente que nosotros digamos, bueno, sí, ya, está bien, no hago juramentos. No, pero no he dicho no jurar por nada. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Resulta que la Torah dice que solamente por el Eterno debemos jurar. Entonces, ¿cómo es el asunto? El contexto es que en ese entonces, cuando se estableció la misma, había una legalidad grandísima en las palabras. Por lo tanto, el que jurara por el Eterno en un caso de un juicio, por ejemplo, donde era obligado a jurar, al jurar por el Eterno, estaba casi que comprometiendo su vida. Porque si no era cierto lo que estaba jurando, es como si hiciera mentiroso al Eterno, Hasbe Shalom. Entonces,
Lo que significa esto es que la solemnidad del juramento era tal que solo se podía jurar por el Eterno para que el juramento fuera creíble. ¿Me están entendiendo? Ahora, nosotros, bueno, yo no he estado en un juicio nunca, pero si a uno le dicen que ponga la mano sobre la Biblia y para jurar, ¿qué tiene que hacer uno? Jurar. Pero se mete en un problema gravísimo si eso no es cierto. Lo que pasa es que ahora, en estas épocas donde la maldad ha hecho carrera en todos los ámbitos de este planeta, un juramento a veces como que no vale nada. Para el Eterno vale y mucho. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien, vamos a mirar el mismo capítulo 5, pero versículos 38 y 39 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que el propósito de este mandamiento es no promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar las pasiones, dominio propio. Por tanto, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera llevarte a los tribunales para quitarte tu camisa, dale también tu talit. Y si una autoridad militar te exige que lleve la carga por una distancia de 1,5 kilómetros, llévasela el doble. Ahora, ese es el famoso que si me dan en una mejilla, ponga la otra. La pregunta es, ¿debemos aplicarlo en todos los casos? No, porque si alguien está atentando contra la vida de, el Eterno no lo permita, de mi esposa o de una de mis hijas, pues yo no solamente no me voy a dejar pegar en la otra mejilla, sino que si está en peligro la vida de mis hijas, yo procedo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y tengo toda la autoridad y el derecho para hacerlo. Entonces, es para que entendamos el alcance de cada una de estas palabras de Yeshua. Bien. En el 5:44, y ya terminamos, 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Bueno, ahí la Torá no nos dice que odiemos a nuestros enemigos. Bueno, en realidad, a ver quién es mi enemigo. Mi enemigo es el que es enemigo del Eterno, el que blasfema contra el Eterno. Yo para esas personas yo no voy a pedir misericordia. Dice entonces, en verdad os digo, pero yo os digo, que por el bien de la paz debéis actuar así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os calumnian y os persiguen para que se arrepientan. Pues haciendo esto llegaréis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludáis a vuestros compatriotas solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen los gentiles lo mismo entre ellos? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué nos está diciendo él? Yeshua. En este último, ¿qué gracia tiene, qué mérito tiene que yo ame a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanos? Eso no tiene mérito porque es mi obligación. Pero si yo tengo la entereza de carácter para hacerle un favor a quien me defraudó, eso ya es grande. Ahora, obviamente, hay que tener en cuenta que no hay que exagerar. Otra vez volvemos al tema de que si alguien atenta por la vida, contra la vida de uno de nuestros seres queridos, pues yo no le voy a decir, sí, venga, entra y mátela. No, 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 no. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, preguntas, dudas, ¿está todo claro? Bueno, Pero sí, ahí sí adelante. tengo yo. Y bueno, me surge ahí rapidísimo. Voy a hacerlo muy rápido, muy sintetizado. Ahí entra y opera lo que viene siendo la defensa propia. Si entra un ladrón a casa o alguna situación, yo pues tengo inclusive, ¿cómo podríamos decir? Autoridad. Autoridad, el derecho, la exigencia de defender
pues la integridad, ¿no? Entonces, eso entra en defensa propia. Y mucho se dice acerca de si se debe tener, pues, protección o no en una casa. Pero yo recuerdo aquella parte donde nuestro santo maestro Yeshua les dice, y si no tienen espada ahora, tienen que tener una espada porque se iban a enfrentar a situaciones muy difíciles. Entonces, creo que ahí en la legalidad, pues, ¿está permitido o no está permitido? Es pregunta, More. No, claro. O sea, es que también depende de mis intenciones. Acordémonos que hay muchas cosas que pueden ser buenas o malas dependiendo de la utilización que le demos. Alfred Nobel inventó la dinamita o la descubrió para bien, pero miren en lo que se ha convertido. El dinero lo mismo, el deporte, en fin. Entonces, si yo tengo un arma en la casa, no es para dispararle a quien yo quiera, sino pues tengo que velar por mi seguridad y solamente me comprometo a usarla en caso de extrema urgencia, pero no para usarla indiscriminadamente. Obvio que para eso se necesita amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Eso es, ¿correcto? Eso es. De otra manera, es mejor que yo no, si yo no tengo dominio propio, si no soy manso, si no tengo paciencia, mejor no tenga armas, porque voy a cometer un crimen del que me voy a arrepentir toda la vida. ¿Está claro? Bien, Sí, entonces, More, gracias. por ahora dejamos acá. Espero que esto les haya bendecido y que les sirva para su vida diaria porque vale la pena que nosotros practiquemos estas cosas. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.